Hoy vamos a ver la India en manos de los británicos. Hoy vamos a ver cómo empieza esta situación que va a transformar en una gran medida la historia de la India. Estábamos viendo la vez pasada cómo había un momento en que el gran imperio mogol, toda la riqueza y el esplendor que el Islam conoció, experimentó y creó en la India, y que habían llegado como, invasores desde Kabul y habían construido un gran imperio que llegó también a puntos de esplendor y de tolerancia como otros influjos religiosos lo habían logrado antes en la India, solo que esta era una religión monoteísta, pero llegó con su propia riqueza y con su propia mirada del mundo, y le dio a la cantidad de gente que no tenía casta, cuyo ciclo vital en el mundo hindú era muy arduo, una segunda oportunidad sobre la igualdad del Islam. Cuando el gran imperio mogol, el último, de los imperios unificadores en términos de las historias que hemos visto, empieza a decaer, hay un ciclo en el cual se empieza a producir la decadencia. Hemos visto que la historia de la India es circular y que ellos tienen momentos de gran esplendor, de unificación, como el tiempo de Asoka, como el tiempo de los Guptas, y luego tienen periodos de caos y de desorden, y los suyos son ciclos. Cuando empezaba un ciclo de desorden, motivado por la decadencia del gran imperio mogol, cuando empezaba a presentarse una situación de empobrecimiento, porque la estructura del imperio empezaba a relajarse y a decaer, ahí llegan los británicos. Entonces llegan en el momentico en que los pueden coger corticos. De pronto, si llegan antes, la cosa no es tan así. Llegan con la historia que habíamos contado del médico, que el británico que llega donde uno de estos grandes emperadores y encuentra que su hija está enferma, el británico la cura de la fiebre, y el otro le dice que puede hacer por él. Entonces este dice: por mí, lo que llaman por mí, no, nada, pero yo tengo un barquito allí, y si me deja bajar las cositas que tengo en ese barquito y venderlas, pues eso sí se podría, como por mi país. Entonces, pues el gran dirigente no vio problema en que le dejara bajar las cositas del barquito, que tanto era. El barquito pertenecía a la Compañía de las Indias Orientales, East Indian Company, y era una cosa muy diferente la que el barquito contenía. El barquito contenía una tela, unos paños hechos en telares mecánicos y en máquinas, la manufactura. Estos ya no son las exquisitas sedas que vienen de la China, ante las cuales el ejército romano había quedado petrificado ante la sutileza de su vuelo al viento frente a los estandartes persas la primera vez que la vieron. Estas ya no eran los hermosos y maravillosos tapetes de Persia que contenían toda la cosmogonía de su civilización en cada uno de sus tintes y de sus nudos. Esto es otra cosa. Esto es una manufactura hecha en máquina. Esto es una producción industrial. Aquí viene la revolución industrial. Y lo que va a pasar con esto es una cosa muy diferente, porque lo que ellos van a querer es vender más que comprar. Todo el mundo llegaba a la India en busca de la pimienta, en busca de los condimentos, y las rutas de los condimentos y de las especias tenían en la India su objetivo final. Finalmente, el descubrimiento de nuestro territorio, lo que ellos llaman el descubrimiento de nuestro territorio, se hace buscando la India. Y por eso nos dicen indios a nosotros, por la búsqueda de la India, por las especias. Todo se hacía por las especias en el caso de los españoles, portugueses, holandeses o franceses, pero en el caso de los ingleses no. Los británicos no querían comprar, los británicos querían vender. Querían mercados para sus manufacturas. Entonces su interés era otro. Inclusive ellos habían pensado que el clima ideal para vender los paños era la China y no la India, tan extremadamente calurosa. Y trataron de llegar a la China
por la vía del norte de América, que en ese momento era el corazón de su imperio, tratando de atravesar los grandes ríos, el San Lorenzo, y tratando de atravesar las penínsulas, pero como hay ríos tan grandes en el norte de América, en la parte del Canadá, ellos no sabían que esos no eran mares, y no se imaginaban que no eran mares que comunicaran a la China. Por eso hay gráficas mostrando cómo se iban vestidos de chino y hablando mandarín y se encontraban con los indios hurones del Canadá, y los indios hurones no entendían de qué se trataba eso, decía, ¿y estos qué? Mira, ¿qué querrá aquí o qué? Entonces, resulta que los ingleses querían llegar a la China a vender los paños, o a las Indias más orientales, hoy Indonesia. Pero llegan a la India y ven la posibilidad de comerciar, y esa posibilidad de comercio es la primera presencia británica. En un principio no hay un interés territorial. Entonces la primera parte de esto es la presencia de la Compañía de las Indias Orientales, y van llegando. Entonces primero llegan los barcos, y los barcos van a llevar las mercancías. Cuando los hindúes se dan cuenta que la premura de los ingleses de vender esas mercancías es muy grande, que cada tiempo que permanezca ese barco pone en riesgo la vida de sus tripulantes, la mercancía, los costos, entonces se ponen a regatear y se ponen digamos, a embolatarles la venta de las telas. Y esta situación hace que la Compañía de las Indias Orientales se vea en la necesidad de establecer factorías, como hacían los portugueses cuando llegaron al África. Las factorías consisten en, digamos, en pequeñas bodegas o pequeños stocks donde se puedan guardar las mercancías y se puedan vender directamente, para que haya un punto en tierra a partir del cual se pueda vender y abastecer los barcos, y no dependan enteramente de que el barco se haya dado la vuelta hasta allá y se devuelva de ahí hasta Londres. Entonces, las factorías son la primera parte, digamos, de la presencia británica. Pero resulta que por el nivel de caos que en ese momento estaba empezando a reinar en la India con la decadencia del gran imperio mogol, había que cuidar esas factorías, porque si se dejaban al descubierto podrían ser fácilmente saqueadas. Entonces mandan soldados británicos para cuidar las factorías. Entonces fíjese cómo es el ciclo. Primero, que si me deja llevar la telita, entonces yo llevo la telita. Segundo, que si me la deja guardar aquí, pero entonces ¿quién me la va a garantizar? Entonces venga, yo traigo mis soldados para que me cuiden la telita. Entonces ya vamos en que hay factorías y hay soldados británicos cuidándolas. Entonces la primera fase, eso se va convirtiendo poco a poco en una especie de estado, porque toda la infraestructura que la Compañía de las Indias Orientales tiene que meter para que eso funcione es cada vez mayor, cada vez más grande. Entonces, en ese momento, los británicos entran con un carácter comercial, no tienen en ese momento pretensiones territoriales, y además entran y se comportan como se comportaban muchas de las castas invasoras que habían llegado durante milenios a la India, o sea que ahí no había nada distinto. Tenían su propia vida, vivían bastante aislados, respetaban las tradiciones locales, se le hacían desfiles los días de las grandes fiestas religiosas, pues no había ningún problema. Digamos, los hindúes no ven con ninguna extrañeza la presencia británica allá, porque ya habían venido muchas otras presencias de muchos otros pueblos y se habían establecido y se habían quedado allá. Esto no era sustancialmente distinto de lo que ya les había pasado, y en la medida en que vivían una existencia bastante aislada de la del resto de su cultura, pues allá ellos, todavía no pasaba así nada particular. Un día un rajá, un rajá joven, inexperto, impulsivo, ambicioso, le dio por atacar a los británicos y meterlos en un hueco que tenía de muy poco espacio. Metió como 150 personas, 143 personas en un espacio mínimo, en un calabozo que lo llamaron el agujero negro de Calcuta. Y al otro día, cuando abrieron el calabozo, solo 23 habían sobrevivido. La historia del agujero negro de Calcuta, el ataque de este rajá a los británicos en ese punto, dio la justificación para una presencia militar mucho mayor. Y ya empiezan, digamos, a entrar tropas con un carácter mucho más permanente. Entonces, la primera parte de la llegada de los británicos está constituida fundamentalmente por la presencia comercial de la compañía.
Ahí todavía esto no forma parte de un imperio, esto va a formar parte de un imperio después. Pero en un principio es así. Ya cuando se presenta lo del agujero negro, ahí hay un pretexto militar para mandar una guarnición bien importante para custodiar la seguridad de los británicos en la India. La manera como ellos van extendiendo la dominación es triangulándola. Hacen el triángulo de Calcuta, que es por donde entran, que es por donde pasa todo esto, en Bengala. Madras, que está mucho más abajo. La India es un subcontinente que tiene una forma triangular. Entonces, en un extremo está Calcuta, en el extremo de abajo está Madras y al otro lado Bombay. Bombay le fue donado a los británicos como dote por el matrimonio entre un rey y una princesa portuguesa. Los portugueses les donaron Bombay y el rey al quien se le donó Bombay se la arrendó a la Compañía de las Indias Orientales por un precio de 10 libras anuales, que no le parecía, digamos, no tenía mayor interés en Bombay. Entonces la Compañía India entra de esta manera triangular en Calcuta, Madras, Bombay, y empieza a extender su criterio comercial. Ellos llevan la revolución industrial. Al llevar la revolución industrial, las manufacturas que se pueden producir en cantidades mucho mayores que lo que puede producir artesanalmente una familia que durante siglos ha tenido la tradición de producir telas, va a hacer que poco a poco se vayan arruinando los sistemas de la artesanía familiar, que daban una economía de subsistencia, que le permitía a usted sobrevivir. Estaba más pobre durante la época de las sequías y más próspero durante la época de los monzones, pero básicamente aguantaba, sin lujos, pero con lo necesario. Las familias y los clanes, a través de la producción artesanal, habían logrado sobrevivir durante siglos en la India. Con la llegada de una producción industrial, este mundo artesanal, que era el tejido económico y en mucha medida social de la India, va a quedar desarticulado y destruido, y eso va a producir hambre y va a producir niveles de miseria grandes que no se conocían antes, porque ya no pueden competir contra una forma nueva de economía que está recién inventada y que a ellos les toca casi de primera mano, la revolución industrial. Debido a esa fractura que la producción industrial de los ingleses va a generar en el pueblo hindú, la manera como se van a desarticular sus producciones artesanales, el tejido familiar, todo eso. Debido a eso, a la ruina económica que eso supone, a la dependencia económica que se va a desarrollar de las manufacturas inglesas, es precisamente por eso que mucho más adelante Gandhi va a boicotear las manufacturas inglesas para reactivar la industria, la producción artesanal de telas de la India, como una manera no solamente de no depender de los ingleses, sino de reactivar los antiguos tejidos que unían a las familias alrededor de la fabricación y elaboración de estas telas teñidas y hechas a mano, con toda esta cantidad de ritos que significaban para las familias. Por eso es que uno de los hitos importantes en la campaña de independencia va a ser el boicot a las manufacturas inglesas, porque la llegada de las manufacturas inglesas desarticuló la forma como los hindúes producían. Y todo esto se hacía en nombre del progreso, porque se consideraba que lo industrial era el progreso y que la producción artesanal era arcaica, era anacrónica, y que no
no correspondía a las eras en que el progreso se estaba tomando todo. Entonces la India va recibiendo el influjo de los británicos, y los británicos cuando llegan a la India, primero, aquí hay digamos, una cantidad de correspondencias y de contradicciones entre la admiración y el eurocentrismo europeo. Primero, ellos se sienten absolutamente admirados porque la India es colosal. Y como los europeos consideran, y mucho más en materia de colonización, las colonizaciones europeas consideraban que los pueblos eran civilizados en la medida en que tuvieran religión. Entonces, por eso fue que a los aborígenes en Australia los consideraron tierra nullis y no existentes, porque no encontraron en su vida cotidiana evidencias de religión, en la medida en que los aborígenes australianos tenían una religión interior, escrita en las piedras y en el desierto y no en templos. Y en África también consideraban que sus tótems no eran una forma elaborada de religión, sino paganismo. Cuando llegan a la India y ven las huellas de la religión escritas en la piedra que Asoka esculpió para mostrar a su pueblo el sentido de la tolerancia y la justicia, cuando ven el Taj Mahal, cuando ven estas piedras de donde se han sacado 200 toneladas de roca para tallar una piedra de bloque único que tiene un tamaño absolutamente descomunal, cuando ven la ritualidad de la India, pues no puedes decir que si civilización es religión, ellos no sean civilizados. Eso sí, difícil. ¿Sí? Bueno, entonces, muchos los descrestan. De todas maneras los descrestan porque imagínense una civilización así y empiezan a encontrar, experimentan una fascinación por toda la manera como ellos se relacionan con los animales. Los animales son muy importantes dentro del espectro hindú. Los monos, por ejemplo, cuenta la leyenda que un ejército de monos ayudó al héroe Rama a rescatar a su esposa Ravana del demonio. Como Rama es una encarnación de Vishnu, entonces desde entonces se venera a los monos, que tienen un papel importantísimo en las fábulas, en los relatos, y que piensan y hablan como humanos y se consideran de la más grande de las estirpes, y se consideran los mejores compañeros. Se habla de la leyenda del peligro de escuchar charlas malévolas, que había un mono y un cocodrilo que eran grandes amigos, y la esposa del cocodrilo sintió celos y le exigió el corazón del mono. Entonces el cocodrilo, con engaños, le hizo subir al mono a su espalda y trató de ahogarlo. El mono lo persuadió de que tenía otro corazón mejor en el bosque. Entonces el cocodrilo llevó al mono a la otra orilla. El mono inmediatamente salió corriendo, no le prestó el corazón, pero el cocodrilo perdió a un gran amigo. Para ellos los monos son muy importantes. Las aves para ellos son una inspiración del cielo y se relacionan con el poder celestial del sol. Y esa es la fuerza más grande que tiene la India. El sol es implacable y llena la tierra de sequía. Entonces hay una contraposición entre las aves, que son la potencia del sol, y las serpientes, que son la sinuosa forma de la lluvia que libera de la resequedad a los grandes suelos. Todos estos animales, los elefantes, dice la mitología que los elefantes volaban y eran esposos de las nubes, y que un día un grupo de elefantes se posó sobre una rama debajo de la cual había un santón enseñando a sus discípulos. La rama se rompió y al caer mató a varios de los discípulos, y el santón, encolerizado, pidió a los cielos que le quitaran las alas a los elefantes. Entonces así ocurrió, pero los elefantes y las nubes continuaron su amistad y siguen llevando antiguos compañerismos, y los elefantes hacen que las nubes descarguen su lluvia, y son los que traen las lluvias, y por eso son venerados, particularmente los elefantes blancos, que son los de los reyes. Las vacas, que son, digamos, lo que más comúnmente se conoce como la adoración de la India a los animales, representan la supervivencia. La leche en tiempos de hambre era fundamental. Las vacas son sagradas y los toros son la representación de Shiva en su fase de la fertilidad. Entonces, cuando los ingleses se encuentran con esto, cuando ven un tigre de Bengala de verdad, cuando ven los chacales, cuando ven esa innumerable cantidad de aves tan exóticas y tan maravillosas, se enamoran de la India, y Rudyard Kipling escribe el libro de las tierras vírgenes. Y en esos relatos va a contar la historia del libro de la selva, la famosa historia de Bagheera, de Mowgli, la famosa historia de los monos y los animales. En los relatos de Kipling hablan, sienten, piensan y tienen relaciones emotivas de lealtad y de camaradería y de miedo y de belleza como los humanos.
todo ese universo mítico y hermoso que Kipling escribe en sus novelas y que lo va a llevar a ser Premio Nobel de Literatura, es su contacto con la India. Kipling va a representar el romanticismo que para los ingleses significa la India, la majestuosidad de los tigres, la imponencia, además porque se encuentran con unas historias maravillosas. Hay una aldea de tigres come hombres, esto es en la actualidad, esta aldea existe tal en este momento. En esa aldea los tigres se comen una parte importante de la población, pero esa aldea vive a la orilla de la selva y la selva le provee todo lo que necesita para comer. Los habitantes de la aldea se oponen desde todo punto de vista a que cacen o maten los tigres, porque el tigre custodia la selva que le da la vida a la aldea. Luego, la cuota de hombres que el tigre se come es el precio que la selva les pide por darles todo aquello que les permite sobrevivir. Por eso no los tocan y pasivamente permiten que los tigres se coman a la cantidad de gente que se comen anualmente. Van a ver todo eso. Van a ver relaciones completamente diferentes con el cosmos y con el mundo, y van a ver un continente gigantesco, infinitamente más grande que la isla de donde vienen, con una diversidad de climas que no pueden imaginarse, con unas montañas que no existen en sus tierras de suaves colinas, con unas sequías que no se conciben desde las verdes tierras, con una mirada que no concibe un universo de este tamaño, y la India los marea. La India los alucina, se les sube a la cabeza y empiezan a mirar la India como el corazón de la imaginación de su mundo y se va a convertir para ellos en la pieza fundamental de su historia de ahí en adelante. Enceguecidos y maravillados por la India, combinan la fascinación exótica que estas tierras que habían derrotado con su inmensidad a Alejandro, a quien nadie derrotó, solo la inmensidad de la India, que siendo él Alejandro el Grande, más grande era la India. A pesar de eso, esta misma India que derrotó a Alejandro, a los ingleses los fascina y los enloquece. Entonces, por un lado, experimentan esa fascinación, esa maravilla, ese esplendor de una tierra tan exótica, con elefantes, con miles de elefantes, con marajás recubiertos de rubíes, con sus ceremonias, con sus diamantes, con toda esa adoración, con sus dioses gigantescos, con sus templos maravillosos, con sus budas imponentes, con estas estatuas a las que un hombre inculto les da por menos de una tercera parte de la uña del último pie de la estatua, porque su tamaño es de una monumentalidad que es más allá de la dimensión humana. Ellos se enamoran de estas piedras, de estos tallados, de esta delicadeza de este pueblo y a la vez se sienten infinitamente superiores porque se consideran portadores de la civilización. Cuando los hindúes llegan, se encuentran con los ingleses van a llegar con lo que ellos consideran el eurocentrismo europeo. Los europeos han desarrollado la modernidad, han desarrollado la revolución industrial y han desarrollado la idea de progreso. La idea de progreso en la India, ¿como para qué sirve si ellos lo que van es a reencarnar y sus ciclos históricos son circulares y ellos lo que tienen es idas y venidas de los ciclos de la vida? Entonces, para ellos la idea de progreso pues no les dice nada, pero los ingleses son portadores del progreso y ellos se consideran que han sido destinados por la providencia para llevar la civilización al mundo. En la primera etapa, en la etapa estrictamente comercial, todavía no están interesados en llevar lo que ellos consideran progreso a la India. Es en la segunda etapa en la cual se va a producir esto. Digamos, cuando hay un cambio de una actitud comercial, de una compañía privada, a una actitud imperial, de un reino que en ese momento está dominando el mundo. El cambio se va a producir. En un principio hay un personaje, porque la presencia británica en la India en un principio es muy individual, tiene un carácter muy particular, muy de negocios. Hay un hombre, Clives, que es el que va a montar, digamos, básicamente los fundamentos del imperio y que va... él todavía al servicio de la compañía, que durante una tormenta atacó un fuerte islámico y lo tomó y empezó digamos, a crear las bases militares para una presencia de los británicos allá. Este tipo es muy importante. Estos al principio llegan descubridores,
descubridores como Gonzalo Jiménez de Quesada, como Pizarro, como Robledo, los descubridores en las mismas condiciones en que los españoles descubrían un continente desconocido y delirante para ellos y quimérico, y con el mismo nivel de asombro. En un principio hay descubridores que van a llegar a los grandes reinos, que en ese momento tenían ya siglos de antigüedad, y van a mezclar el asombro con la fortuna y la riqueza de llegar a Inglaterra convertidos en nababs, que era como se le llamaba a los hombres que habían amasado inmensas fortunas en la India y que llegaban cargados de pieles y de joyas, con miles de aventuras que hacían soñar a todos aquellos que desde la isla contemplaban las maravillas de los relatos de la India. Los británicos experimentan esta impresionante fascinación por la India y empiezan a verse seducidos por todos sus encantos, pero desde la perspectiva del eurocentrismo como un sentido que ellos tenían o ellos creían de superioridad sobre otras culturas. Entonces se mezcla esta fascinación con este sentido de superioridad. En un principio la empresa es puramente comercial y hay un momento, digamos, hay una primera etapa que va desde 1600 hasta mediados del siglo XIX. En la mitad del siglo XIX, ya Inglaterra está convertida en la dueña virtual del mundo entero. Entonces, en ese momento se va a presentar una rebelión que se conocerá como la rebelión de los cipayos, que eran los soldados reclutados por los británicos, pero nacidos en la India. Como la India es tan grande, los británicos allí aplicaron la política que aplicaron las formas de colonialismo europeo en el mundo entero. Divide y vencerás. Maquiavelo finalmente es europeo. Todo lo que hacían era indisponer un reino con otro, y como esto era una fragmentación de un montón de reinos, cada reino tenía el tamaño de un país, pero eran miles de reinos y miles de rajás y miles de marajás. Entonces esto era una diversidad y una heterogeneidad inmensa, y ellos aprovechaban toda esa cantidad de diferencias para mantener su poder sobre unos y sobre otros. Entonces ellos logran una dominación importantísima de la India. Hay pedazos de la India que no van a quedar bajo el dominio británico, por eso se llama la India británica, pero digamos, en su globalidad ellos sí quedaron y fueron una parte muy importante del imperio. Entonces, ¿cuándo se vuelve este imperio? Hay una rebelión de los cipayos, porque resulta que alguien introdujo un nuevo tipo de balas en el ejército cipayo, que era este ejército de población nacida en la India, hindúes y musulmanes, y esas balas estaban recubiertas de un sebo de cerdo, de grasa de cerdo. Había que morder la bala para poderla utilizar. Al morder la bala, ellos tenían que probar esa grasa de cerdo de la cual estaba recubierta la bala. Eso, desde el punto de vista del Islam, es una ofensa, porque la grasa de cerdo para ellos es impureza. Y desde el punto de vista del hinduismo es una ofensa, porque ellos tienen respeto por todas las formas de vida y no comen productos animales. Entonces se negaron los cipayos a morder esas balas. Fíjese, un detalle cultural que nadie vio en su momento. Va a generar una rebelión enorme, la rebelión de los cipayos. Y esta rebelión de grandes proporciones va a servir
para que los británicos sientan que la Compañía de las Indias Orientales, como una empresa privada, ya no puede mantener por sí sola el control de la India, que es hora de que el imperio le eche mano a eso. Y el imperio le echa mano y ya no van a ser una, digamos, una subsidiaria comercial de la Compañía de las Indias Orientales, van a ser una colonia del imperio británico, y estos son palabras mayores, y va a llegar el imperio británico con todos los hierros. Sí, y el oficial que estaba a cargo de lo de los cipayos era uno de los hombres que más conocía la India, y sin embargo el desconocimiento, digamos, el suceso que pasa con este problema cultural lo va a descabezar a él. A ellos, a los grandes conquistadores de la India les va a pasar como a los grandes conquistadores de América. Todos van a enfrentar en sus tierras olvido, desconocimiento, envidias, toda clase de cosas. Clive, el que creó el imperio, va a terminar suicidándose a punta de pleitos. Estos personajes van a tener unos destinos muy trágicos, después de que han hecho posible las redes que posibilitaran el imperio en la India. Entonces esto ya se vuelve del imperio británico, ya no es de la Compañía de las Indias Orientales, ya es una colonia oficial. Y como ya se ha presentado la independencia americana, porque antes de la India los americanos eran, digamos, Norteamérica era como el punto importante del imperio inglés, del imperio británico, pero ahora, como estos ya se han independizado hace rato, la India poco a poco va tomando la atención de los ingleses, de los británicos, hasta que se convierte en el corazón, el eje. La geopolítica se va a hacer a partir de ella, las decisiones que se toman por ella. El Medio Oriente lo terminan interviniendo porque era la ruta hacia la India. El paso Khyber lo terminan incluyendo en sus fronteras para evitar la expansión del ejército ruso, del imperio zarista, sobre los extremos de lo que hoy es Afganistán. El imperio zarista venía expandiéndose por el Asia Central, y la India, Pakistán no existía. Pakistán solo va a existir hasta el 47, hasta 1947, así que los límites del imperio británico llegaban hasta lo que es Pakistán. Cuando empiezan a sentirse amenazados por la expansión del imperio zarista, corren los límites, y por eso es que les hacen 3 guerras a los afganos por la India. Las 3 guerras es por mantener control sobre un territorio que consideran estratégico para impedir la expansión del imperio de los zares. Entonces, en una de esas guerras, cuando la pierden, corren la frontera del punto medio de Pakistán, donde quedaba en ese momento, al paso Khyber. Y el paso Khyber, que es el único de los estrechos por donde se puede cruzar la cordillera en ese punto, porque las alturas del Himalaya son imposibles y ahí no hay sino estrechos y pasos poquitos por donde usted puede pasar. El paso Khyber es absolutamente estratégico. Entonces ellos corrieron la frontera hacia el paso Khyber, y ahí metieron la tribu de los Pashtuns, que estaba entre Pakistán y Afganistán. Queda incluida en los dos países, mitad en un lado y mitad en el otro, por esta decisión de fronteras. Y eso hace que hoy, cuando hay toda esta cantidad de problemas en esa zona, los Pashtuns se sientan igualmente afectados por lo que les pasa en Pakistán como por lo que les pasa en Afganistán, porque es un mismo pueblo que quedó roto por una frontera, por los intereses de la India. Entonces la India cada vez va concentrando más atención del imperio británico. Todos los oficiales, administradores, empleados que van a llegar a la India llegan como voluntarios. Todo el mundo va allá en busca de fortuna. Cuando llegan a la India, empiezan ya en la fase del imperio, empiezan a fundar lo que dicen que pasa cuando se encuentran dos ingleses, un club. Empiezan a fundar los clubes. Entonces, para ellos el sentido de superioridad occidental estaba dado por la vestimenta. Entonces, en ese club ponían los ventiladores a toda y se vestían impecables de saco, corbata, chaleco, de mancornas y todo, en el calor más bravo del mundo. Estos vestidos de ingleses tomando el té a las 5 de la tarde en Bengala o en Madrás. Sí, la cosa más increíble, porque eso consideraban ellos que era mantener la civilización. Y jugaban el cricket y el polo y crean un mundo fastuoso, pero un mundo que quiere mantenerse separado de la cultura hindú, porque consideran que la suya es una cultura superior, y eso les va a pasar en todas partes. Llegan con la idea de que ellos son los portadores del progreso y de la civilización,
que los pueblos a donde llegan son inferiores en cultura y en civilización a ellos, y que su presencia allá los beneficia con un influjo civilizador que ellos necesitan para entrar dentro del progreso y abandonar el estado salvaje, pagano o supersticioso en que se hallen antes del contacto con los ingleses. Esta arrogancia tan supremamente subida de tono, que la van a tener desde la India hasta donde quiera que estén, porque precisamente en la famosa novela de Las Cuatro Plumas, que de nuevo se lleva al cine, la novela de Manson, A.W. Manson, ahora de nuevo en el cine se muestra esa actitud de superioridad. Ellos se creían realmente que ellos eran lo último en guarachas, la octava maravilla, que mejor dicho que el resultado último de la teoría de la evolución de Darwin era el eurocentrismo europeo, y todo el mundo colonial que se va a crear en el siglo XIX se crea sobre esta idea, sobre la idea de que son infinitamente superiores, y en Las Cuatro Plumas ni siquiera ponen cuidado a las cosas que les dicen porque consideran que están entre bárbaros y salvajes, y nunca mirarán a la población con la suficiente curiosidad para saber que tienen algo que enseñarles. Entonces, esta arrogancia, este sentido de la superioridad que ellos van a creer innato y digamos inherente al hecho de haber nacido en la Gran Bretaña, solamente va a ser derrotada de cuajo y totalmente por la humildad. Esa es la lección, una de las lecciones históricas más importantes del siglo XX, es que a la arrogancia de un imperio de este tamaño lo derrotó la humildad. Lo derrotaría la humildad de un hombre como Mahatma Gandhi, que entendió que una arrogancia de esas no puede ser contestada, sino con una actitud de magnanimidad de alma que la deje sin valía y sin piso histórico, y eso fue lo que hizo. Entonces esta gente se va montando un imperio, y están aquí los clubes, y entonces ellos cazaban tigres y llegaban llenos de tigres. Los tigres también cazaban ingleses y también tenían un montón de ingleses en sus selvas de trofeo. Mucha gente murió también por la malaria, por las enfermedades, comidos por los tigres. No fue fácil tampoco, digamos, para ellos la adaptación a este mundo y a este universo era muy difícil. Las mujeres morían en esos climas tan duros, ellas tan delicadas, y los muchachitos también morían en esos climas tan duros, y todos se iban allá de voluntarios a crear las leyendas que inspirarían 1000 novelas, desde El pasaje a la India, Pabellones lejanos. Bueno, ya se va formando el imaginario colonial más importante del Imperio Británico, se forma a partir de la India, y la India sigue su historia. Digamos, la India ha visto castas anteriores, pero estos ya se van a meter. Cuando no se metían con su cultura no había problema. Cuando ya empiezan a meter con la cultura de los hindúes y empiezan a condenar cierto tipo de ceremonias o de actos, ahí ya empiezan a tener problemas. Cuando les quieren llevar las ideas de las instituciones democráticas y de la libertad y del individuo, ese discurso es incompatible con el colonialismo. Porque si yo soy libre, ¿por qué usted me somete? Esas ideas de la libertad y del derecho del individuo, cuando se juntan en el Congreso Nacional Africano para dárselas a conocer a los hindúes, formarán el piso político del nacionalismo de la India. Mientras los británicos están avanzando en la India, mientras todas estas historias se van consolidando, por un lado, las mismas instituciones británicas van dando los gérmenes para lo que va a ser el movimiento nacionalista de independencia, porque el mismo discurso de la libertad y de la autodeterminación que les están enseñando junto con la enseñanza del inglés, da la base política para empezar a plantear una independencia, por un lado. Por el otro lado, cada vez se aferran mucho más a la India, y hay un momento ya en la esplendorosísima era victoriana en que Victoria tenía el problema que ella era solamente reina de Inglaterra, mientras que, por ejemplo, tipos como Francisco José era el emperador de Austria-Hungría. A ver cómo le queda a usted el ojo. Entonces había varios gobernantes de Europa que eran emperadores. Entonces ella tenía que hacerse detrás de ellos en las ceremonias oficiales,
siendo ella dueña del mundo. Entonces, para evitar estas incomodidades con Victoria y no ponerla en estos problemas de protocolo tan complejos, la nombraron emperatriz de la India. Y a ver, entonces ella queda emperatriz de la India, y ahí sí se puede sentar al lado de Francisco José, como corresponde a una señora que es dueña de medio mundo, con otro señor que es dueño de media Europa. Entonces así sí quedamos ya mucho más chéveres. Entonces esto se convierte, pues ella es emperatriz de la India, es el título que ostentaba Victoria, ¿sí? Y la India se convierte en el símbolo de la grandeza, del poderío y de la imaginación, y allá van todos y se hacen ricos los nababs, y luego van a llegar coronados de pieles y de rubíes, y las historias más impresionantes se tejen sobre eso. Y mientras tanto la India sigue con su gigantesca y colosal cultura que ellos invasores ya han visto venir y habrán de ver ir. Ellos, digamos, no, esto los afecta muchísimo, les afecta la economía, les afecta la política, les afecta, pero nunca los va a mellar como cultura. Su civilización es tan poderosa y tan supremamente fuerte que va a sobrevivir a más de 200 años de presencia británica allá, sin alterarse en lo esencial. Ellos seguirán siendo hindúes, ellos seguirán siendo musulmanes, tendrán una cantidad de instituciones políticas de los británicos, tendrán una influencia importante a nivel del pensamiento político, y el inglés va a unificar una lengua en la cual puedan hablar pueblos que profesan miles de lenguas. Y los trenes van a unificar, van a dar la posibilidad de recorrer esta inmensa India. Entonces va a haber infraestructura, va a haber un idioma, pero un idioma común, una lengua común para todos, pero lo esencial de la cultura, la India milenaria, sobrevivirá a los ingleses y a todos los demás. La India milenaria no va a ser tocada por este momento, sino que ellos van a continuar con sus mitos y van a hablar, por ejemplo, de la belleza de la elección de Damayanti. Damayanti era una mujer tan supremamente hermosa, y ella estaba enamorada de un príncipe, de un personaje mortal que se llamaba Nal, y ella estaba enamorada era de Nal. Entonces 4 dioses profundamente enamorados de Damayanti se disfrazan de Nal para seducirla y que se case con ellos. Entonces ella, que era una mujer muy astuta, los mira y se da cuenta que no están proyectando sombra y que no parpadean. Entonces, en ese momento se da cuenta que ellos no son su esposo, no son su prometido, sino que son dioses. Entonces, ¿cómo va a sortear ella esa situación de veneración y de obligación? Entonces ella lo que les va a decir es que ella agradece infinitamente el gran elogio que le han hecho de disfrazarse de mortales para temar su atención, que ella se siente profundamente honrada y que nada la hace sentir más magnífica que ese tributo de dioses, pero que ella no es quien para desposar a un dios, que no faltaría más que ella tuviera semejantes pretensiones, que ella solo es digna de un hombre mortal como ella, que es Nal. Los dioses, al darse cuenta de tan respetuosa astucia, no tienen más remedio que bendecir el matrimonio y permitirle que ande con Nal. Entonces ellos siguen con sus historias maravillosas, su cultura sigue. Yo no es que paren porque llegaron los británicos allá, no, ellos siguen siendo colosales. Y los británicos se relacionan desde su propio sentido de lo que es un imperio con este pueblo que tiene su propio sentido de lo que es una historia. Y esto es un encuentro entre grandes ahí, porque pues los dos son unos duros. Entonces siguen con sus maravillosas leyendas. Se habla de Savitri, que es la esposa perfecta, y Savitri, cuentan que Savitri le llegó un día a la muerte a llevarse a su marido, y Savitri empezó a perseguir al Señor de la Muerte y le dice: no se lo lleve. Y el Señor de la Muerte dice: mire, estas son cosas muy importantes, la muerte no tiene nada que ver con usted, y sus súplicas no le van a hacer ninguna mella a esta decisión. Le replica Yama, el Señor de la Muerte, dice: no, los caprichos suyos no tienen nada que ver.
Entonces ella dice, lo seguiría donde vayas. Y el tipo dice, pero usted no puede cruzar el abismo entre la vida y la muerte, porque ese solamente puedo cruzarlo yo, ni siquiera los dioses pueden cruzarlo. Pero ella lo sigue y lo sigue. Entonces cuando va a entrar en el abismo, ella se le agarra y el tipo no puede entrar con ella ahí. Entonces empieza a decirle ella que tiene que devolverle a su marido. Entonces el tipo dice, no puedo, le puedo dar una fortuna, le devolveré los ojos a su suegro para que pueda ver y la sostenga. ¿De qué sirven los ojos de un padre que no puede ver a su hijo?, le contesta ella. Bueno, entonces haré que usted tenga muchos hijos. ¿De qué sirven los hijos de una madre que no tiene un padre para que los acompañe?, le contesta ella. Entonces le daré una fortuna. ¿De qué sirve una fortuna de una mujer que no tiene un hombre con quien compartirla?, le contesta ella. Y así a todo. Entonces el tipo, cuando la ve tan astuta y se da cuenta que no hay argumento que ella no sea capaz, en ese momento el tipo se da cuenta que la astucia y la fidelidad y la viveza y la rapidez mental de ella lo excede a él. Y cuando se da cuenta de eso, dice, bueno, está bien, te devuelvo a tu esposo y te dejo los regalos que te prometí. Y así Sivatri logra salvar a su esposo mediante la astucia de poner paradojas en la palabra de un dios que llevaba el mismísimo poder de la muerte. Los hindúes siguen siendo así. Y para solucionar los problemas entre hindúes y musulmanes, que eran sumamente tensos porque era un imperio que se había montado sobre otro, se habla de un gurú que se llamaba Nanak, que un día se hundió en un pozo y duró como 5 días y todo el mundo pensó que había muerto. Y dijo que se había encontrado con Brahma, y que Brahma no era ni hindú ni musulmán, solo Brahma. Entonces empezaron a seguirlo hindúes y musulmanes porque empezó a predicar la armonía y la concordia, y se convirtió en un gurú maravilloso. Y un día, cuando este hombre, que había pasado por muchos lados y había distribuido toda clase de pensamientos de concordia y de tolerancia, va a morir, hindúes y musulmanes se disputan qué van a hacer con su cadáver. Los musulmanes lo van a enterrar en la tierra con una mortaja viva para que la tierra lo regrese. Los hindúes lo van a quemar. Entonces él dijo, no, vamos a hacer lo siguiente, cada uno de ustedes me va a dar unas flores que va a colocar al lado mío cuando yo ya estoy en la posibilidad de morir, que era a los 72 años. Y las flores que se mantengan vivas por más tiempo dirán de qué manera me van a enterrar. Al otro día, cuando van a buscar las flores, el cuerpo ha desaparecido y las flores están igualmente vivas y esplendorosas de lado y lado. Con este acto, Nanak entiende que no hay privilegios ni entre hindúes ni musulmanes, porque su corazón era para ambos. Este es el origen de la secta de los Sikhs. Los Sikhs se reivindican dravídicos, o sea, primeros habitantes de la India, y quedan en el país del Punjab, en el estado del Punjab. Eso será un corazón de conflicto más adelante, pero en el siglo XVI aparecen los Sikhs dentro del gigantesco espectro religioso de la India. La India sigue pasando, sigue ocurriendo, sus leyendas siguen adelante, su civilización sigue explorándose, desarrollándose, y los británicos están ahí, y las dos cosas pasan al tiempo. Y los británicos, para mantener su estatus, se visten con esa ropa pesada y totalmente inadecuada para esos climas, toman el té a las 5 de la tarde, y lo que es más terrible, en el país de las especies, donde existe la comida más exquisita, donde la pimienta justificó la exploración del planeta entero solo por poseerla en los platos de las mesas europeas, los ingleses no la van a probar, siguen comiendo su comida simple, porque era una parte de seguirse manteniendo británicos, y la comida de Europa se va a enriquecer maravillosamente con los contactos con la India, con Indonesia, con Borneo, con Malasia, pero la inglesa no, porque ellos siguen comiendo como comen, su té de menta, sus carnes hervidas, ¿sí? Y siguen viviendo como viven, y siguen vistiendo como visten, y siguen jugando al cricket,
y siguen leyendo el Times, que le llegaba con 4 meses de atraso de lo que estaba pasando en Londres, de aquellos últimos debates de la última vez que estuvieron allá, a una tierra donde muy probablemente ni siquiera volverían. Ellos siguen viviendo en Londres en el esplendor de la India. Entonces la India les da un escenario muchísimo más grande, pintoresco, colosal y maravilloso, para seguir siendo exactamente tan ingleses como son debajo del Big Ben a las 12 del día. Entonces se mezclan estas dos actitudes tan supremamente complejas, una civilización de este tamaño, habitada por estos señores de club, estos señores como Phileas Fogg, el de La Vuelta al Mundo en 80 días, de la novela de Julio Verne, que estaba, el mundo ponía, todos ponían sus relojes por la hora en la que Phileas tenía su reloj, el hombre de la exactitud, el que tenía una medida para todo, y que va a atravesar la India y a salvar a una princesa del Satí, que es el rito de quemar a las viudas cuando morían sus maridos. Estos personajes van a estar plagando, están en toda la literatura y en toda la imaginación y en todo el mundo que los ingleses van a percibir de la fantasía de la India, pero sobre los términos absolutamente británicos. En algún momento, esta manera de querer seguir siendo ingleses en la India y ver a los hindúes y a los musulmanes como personas de menos nivel de civilización que ellos, cuando la civilización que encuentran es infinitamente más antigua y más compleja que aquella que ellos en ese momento tenían, se va a encontrar en un punto de contradicción donde va a ser imposible mantener esas dos formas de habitar un mismo universo. Eso nos va a llevar a los movimientos de independencia, junto con las ideas políticas que los ingleses han llevado y las instituciones de las cuales se sienten tan orgullosos. La combinación de las ideas políticas de los ingleses con la profunda espiritualidad de la India, con la sabiduría de un hombre que supo entrelazar las fuerzas del espíritu, las fuerzas de la inteligencia, las fuerzas de la política y las fuerzas de la humildad, y que va a llevar a la India a su independencia, es lo que vamos a ver en el siguiente programa, y estaremos hablando del más grande de todos, del alma grande, del Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi. Entonces, desde los espacios de la inmensa India, de la fabulosa Bengala, de las aventuras con los tigres, de los partidos de cricket, de las novelas de Kipling, de la hermosa perseverancia de las diosas para seguir manteniendo el amor de su marido por entre el halago de los dioses o por entre las partes oscuras del reino de la muerte, desde la maravilla de esos esplendores de los marajás, de todos estos reinos que florecen al alba del amanecer en el tiempo de los imperios, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo. Hoy vamos a ver la India en manos de los británicos. Hoy vamos a ver cómo empieza esta situación que va a transformar en una gran medida la historia de la India. Estábamos viendo la vez pasada cómo había un momento en que el gran imperio mogol, toda la riqueza y el esplendor que el Islam conoció, experimentó y creó en la India, y que habían llegado como invasores desde Kabul y habían construido un gran imperio que llegó también a puntos de esplendor y de tolerancia como otros influjos religiosos lo habían logrado antes en la India, solo que esta era una religión monoteísta, pero llegó con su propia riqueza y con su propia mirada del mundo, y le dio a la cantidad de gente que no tenía casta, digamos, cuyo ciclo vital en el mundo hindú era muy arduo, una segunda oportunidad sobre la igualdad del Islam. Cuando el gran imperio mogol, el último, digamos, de los imperios unificadores en términos de las historias que hemos visto, empieza a decaer, hay un ciclo en el cual se empieza a producir la decadencia. Hemos visto que la historia de la India es circular,
y que ellos tienen momentos de gran esplendor, tratando de atravesar los grandes ríos, el San Lorenzo, y tratando de atravesar las penínsulas, pero como hay ríos tan grandes en el norte de América, en la parte del Canadá, ellos no sabían que esos no eran mares, y no se imaginaban que no eran mares que comunicaran a la China. Por eso hay gráficas mostrando cómo se iban vestidos de chino y hablando mandarín y se encontraban con los indios hurones del Canadá, y los indios hurones no entendían de qué se trataba eso, decía, ¿y estos qué? Mira, ¿qué querrá aquí o qué? Entonces, resulta que los ingleses querían llegar a la China a vender los paños, o a las Indias más orientales, hoy Indonesia. Pero llegan a la India y ven la posibilidad de comerciar, y esa posibilidad de comercio es la primera presencia británica. En un principio no hay un interés territorial. Entonces la primera parte de esto es la presencia de la Compañía de las Indias Orientales, y van llegando. Entonces primero llegan los barcos, y los barcos van a llevar las mercancías. Cuando los hindúes se dan cuenta que la premura de los ingleses de vender esas mercancías es muy grande, que cada tiempo que permanezca ese barco pone en riesgo la vida de sus tripulantes, la mercancía, los costos, entonces se ponen a regatear y se ponen digamos, a embolatarles la venta de las telas. Y esta situación hace que la Compañía de las Indias Orientales se vea en la necesidad de establecer factorías, como hacían los portugueses cuando llegaron al África. Las factorías consisten en, digamos, en pequeñas bodegas o pequeños stocks donde se puedan guardar las mercancías y se puedan vender directamente, para que haya un punto en tierra a partir del cual se pueda vender y abastecer los barcos, y no dependan enteramente de que el barco se haya dado la vuelta hasta allá y se devuelva de ahí hasta Londres. Entonces, las factorías son la primera parte, digamos, de la presencia británica. Pero resulta que por el nivel de caos que en ese momento estaba empezando a reinar en la India con la decadencia del gran imperio mogol, había que cuidar esas factorías, porque si se dejaban al descubierto podrían ser fácilmente saqueadas. Entonces mandan soldados británicos para cuidar las factorías. Entonces fíjese cómo es el ciclo. Primero, que si me deja llevar la telita, entonces yo llevo la telita. Segundo, que si me la deja guardar aquí, pero entonces ¿quién me la va a garantizar? Entonces venga, yo traigo mis soldados para que me cuiden la telita. Entonces ya vamos en que hay factorías y hay soldados británicos cuidándolas. Entonces la primera fase, eso se va convirtiendo poco a poco en una especie de estado, porque toda la infraestructura que la Compañía de las Indias Orientales tiene que meter para que eso funcione es cada vez mayor, cada vez más grande. Entonces, en ese momento, los británicos entran con un carácter comercial, no tienen en ese momento pretensiones territoriales, y además entran y se comportan como se comportaban muchas de las castas invasoras que habían llegado durante milenios a la India, o sea, de unificación, como el tiempo de Asoka, como el tiempo de los Guptas, y luego tienen periodos de caos y de desorden, y los suyos son ciclos. Cuando empezaba un ciclo de desorden, motivado por la decadencia del gran imperio mogol, cuando empezaba a presentarse una situación de empobrecimiento, porque la estructura del imperio empezaba a relajarse y a decaer, ahí llegan los británicos. Entonces llegan en el momentico en que los pueden coger corticos. De pronto, si llegan antes, la cosa no es tan así. Llegan con la historia que habíamos contado del médico, que el británico que llega donde uno de estos grandes emperadores y encuentra que su hija está enferma, el británico la cura de la fiebre, y el otro le dice que puede hacer por él. Entonces este dice, por mí, lo que llaman por mí, no, nada, pero yo tengo un barquito allí, y si me deja bajar las cositas que tengo en ese barquito y venderlas, pues eso sí se podría, como por mi país. Entonces, pues el gran dirigente no vio problema en que le dejara bajar las cositas del barquito, que tanto era. El barquito pertenecía a la Compañía de las Indias Orientales, East Indian Company, y era una cosa muy diferente la que el barquito contenía. El barquito contenía una tela, unos paños hechos
en telares mecánicos y en máquinas, la manufactura. Estos ya no son las exquisitas sedas que vienen de la China, ante las cuales el ejército romano había quedado petrificado ante la sutileza de su vuelo al viento frente a los estandartes persas la primera vez que la vieron. Estas ya no eran los hermosos y maravillosos tapetes de Persia que contenían toda la cosmogonía de su civilización en cada uno de sus tintes y de sus nudos. Esto es otra cosa. Esto es una manufactura hecha en máquina. Esto es una producción industrial. Aquí viene la revolución industrial. Y lo que va a pasar con esto es una cosa muy diferente, porque lo que ellos van a querer es vender más que comprar. Todo el mundo llegaba a la India en busca de la pimienta, en busca de los condimentos, y las rutas de los condimentos y de las especias tenían en la India su objetivo final. Finalmente, el descubrimiento de nuestro territorio, lo que ellos llaman el descubrimiento de nuestro territorio, se hace buscando la India. Y por eso nos dicen indios a nosotros, por la búsqueda de la India, por las especias. Todo se hacía por las especias, en el caso de los españoles, portugueses, holandeses o franceses, pero en el caso de los ingleses no. Los británicos no querían comprar, los británicos querían vender. Querían mercados para sus manufacturas. Entonces su interés era otro. Inclusive ellos habían pensado que el clima ideal para vender los paños era la China y no la India, tan extremadamente calurosa. Y trataron de llegar a la China por la vía del norte de América, que en ese momento era el corazón de su imperio.